último mes el comercio perdió 165.000 empleos, lo cual abre un poco una discusión sobre la variabilidad de las cifras del DANES. Ante esta regulación, básicamente la producción se ha mantenido constante, pero las empresas formales han decidido contratar más personas porque de cierta manera no estamos seguros de eso, pero puede ser para ellos más costo eficiente de pronto tener más personas que contratar o pagar horas extras de las personas que estaban contratadas. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Hablemos de Economía. Los saluda César Pavón, director ejecutivo de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al profesor Stefano Farné. Él es economista de la Universidad de Bolonia, magíster en economía de la Universidad de los Andes y de la Universidad de Londres. Ha sido profesor universitario y asesor de instituciones como el Ministerio de Trabajo. Y como varios de la audiencia, quien lo conocen sabrán por qué es el invitado de hoy. Queremos hablar sobre descifrar el mercado laboral, que de hecho fue el último editorial que escribimos desde Corfi Colombiana, pero que además queremos sacar varios reportes sobre este tema de mercado laboral y descifrar lo que está detrás de estas cifras, que creemos que es uno de los interrogantes más relevantes de la coyuntura actual. Entonces, profesor, pues bienvenido, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y de verdad, mil gracias por aceptar esta invitación. No, a ti César, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues entonces, como anticipé previamente, la idea de esta reunión y este podcast es hablar sobre el mercado laboral, profesor. Usted que es un experto en este tema, y yo partiría primero con los datos, y por lo cual nos lleva como a hacernos esta pregunta y estos editoriales e informes que iremos publicando en las próximas semanas. El mercado laboral ha sido sin lugar a dudas la principal sorpresa económica positiva este año. La tasa de desempleo completa ya 4 meses consecutivos en mínimos desde que se tiene registro, es decir, desde el 2001, impulsado por el aumento tanto en la ocupación como en la tasa global de participación. Además, desde abril se ha venido fortaleciendo la recuperación del empleo formal. Antes hablábamos de que había una verdad a medias, porque era particularmente el empleo cuenta propia e informal, pero vemos que incluso en las cifras más recientes, la formalidad ya es parte de estas buenas noticias del empleo. Pero la razón de este podcast y de los siguientes informes que vamos a estar hablando es porque esto se da en un contexto poco inusual, donde el crecimiento económico sigue siendo moderado. Vemos que el crecimiento económico no supera el 3% y naturalmente pues el crecimiento económico es el impulsor del empleo. Pero de hecho vemos que el empleo y la actividad económica, de ese vínculo que se está dando, el que históricamente se da ante el crecimiento económico del empleo, se ha debilitado sustancialmente. Nosotros en el reporte que compartimos vimos cómo pues ya la actividad económica deja de ser un buen predictor del empleo, lo cual a los analistas económicos y por supuesto al público nos deja pues por supuesto con una buena noticia, pero con muchos interrogantes de qué puede ser lo que está detrás de ello. Entonces pues primero, profesor, usted, Stefano, porque me corrigió que más que profesor le gusta que lo llamen por su nombre. ¿Cuál es tu interpretación de estas cifras? Antes de entrar a hipótesis, ¿tú cómo ves las cifras recientes del mercado laboral? ¿Te parecen buena noticia? En general, ¿cuál sería tu descripción de este mercado laboral, lo que hemos visto en el año 2025, antes de entrar ya como a posibles causas de esta sorpresa positiva? Bueno, la descripción que tú hiciste me parece correcta, pero a mi manera de ver los últimos meses han cambiado un poco las cosas, ¿sí? Y esto es lo que le preocupa a uno. Es decir, si bien es cierto que a principio de año empezó a aumentar la participación, aumentó también el empleo y empezó a bajar el desempleo. Ahora lo que tenemos es una baja del desempleo, una participación prácticamente estable y así también una tasa de ocupación estable, ¿sí? Entonces, los últimos datos
si bien son positivos, ¿sí? Porque la tasa de desempleo disminuye, pero sí tienen estas dos campanitas de alarma, que es que la participación ha dejado de crecer y la participación a la hora de la verdad es relativamente baja en Colombia, ¿sí? Tanto si la comparamos con años prepandemia como si lo comparamos, por ejemplo, con países desarrollados. ¿Sí? Si lo comparamos con países desarrollados hay diferencias enormes. Igual en el caso de la tasa de ocupación, ¿sí? Yo me hubiera esperado pues que, bueno, a raíz de la crisis del COVID, pues sí, claro, hay una pérdida de empleo y después una recuperación que se mantuviera en el tiempo, ¿sí? Parece que los últimos datos sí estamos como estancados, ¿sí? Esta es mi visión, pero te repito, con base en los últimos 2 meses. En realidad, hasta decimos así, junio, la descripción que tú hiciste, que es bastante favorable, era así, ¿sí? Crecimiento de la participación, crecimiento del empleo, baja de la tasa de desempleo. Pero me parece que en los últimos 2 meses sí las cosas se están apagando. Y me gusta mucho los análisis que ustedes hacen, Estefano, sobre el tema sectorial. O sea, yo creo que antes de partir a hipótesis de por qué se puede estar dando este comportamiento, a mí me gusta mucho que tú siempre nos pones en el radar, es hablar del empleo por sectores. Uno ve comportamientos atípicos del comercio y la industria, pero en general, ¿cuáles crees tú que han sido como los sectores que han liderado? Hablemos del 2025, no entremos todavía en el detalle, que comparto un poco esa apreciación, y de hecho vamos a sacar un informe similar en esa vía de los temas de tasa global de participación, tasa de ocupación, que me ha llamado mucho la atención. Pero ¿cómo ves tú la composición sectorial? ¿Cuáles realmente crees que son los sectores? Si hay alguna tendencia, o más bien es algo muy atípico que se está variando mes a mes entre sectores. ¿Tú cómo estás viendo la composición sectorial de esa creación de empleo y de esas bajas de desempleo en los últimos meses? Mire, lo que hay cierto es, sobre todo en los últimos meses, es que la industria está jalando, la construcción está jalando, comunicaciones están jalando los empleos, ¿sí? Se habla también del comercio, pero en el último mes el comercio perdió 165.000 empleos, lo cual abre un poco una discusión sobre la variabilidad de las cifras del DANE, ¿sí? Que a mí me parece que es un tema que hay que abordar y que efectivamente de mes a mes presentan alguna variabilidad que resulta un poco difícil de explicar, ¿sí? Y tengo varios ejemplos de esto, ¿sí? Pero sobre todo en el último mes se han despertado varias inquietudes, ¿sí? La caída del empleo en el comercio en 165.000 empleos, el hecho de que los empleos que se adicionaron en la economía fueron exclusivamente de los hombres, lo cual resulta muy difícil pensar que tampoco, es decir, que no hubo prácticamente nuevo empleo para las mujeres y que muy probablemente se van a corregir con el tiempo, ¿sí? Pero que dificultan el análisis muy conjuntural, ¿sí? Si tú me permites, sí, yo hablaría de una cosa que sí que me mantiene como muy sorprendido, ¿sí? Y que es el crecimiento del empleo asalariado formal en las empresas privadas, ¿sí? Esto viene creciendo a una buena tasa, por lo menos por encima pues en promedio, ¿sí? En los últimos meses estamos alrededor del 2%. En julio aumentó 9.5%. Este es otro dato un poco atípico, ¿sí? Porque es un crecimiento extraordinario del empleo, 9.5%. Y uno lo dice, pero ¿cómo? Es que el salario real en los últimos 3 años ha aumentado unos términos reales, un 12% más o menos. Hemos tenido una reducción de la jornada laboral, que es un tema que no se habla mucho, pero ustedes sí lo abordaron en el último informe, pero es un tema que aumenta sustancialmente los costos de las empresas, ¿sí? Y que en los últimos 3 años aumentó los costos en casi un 10%, ¿sí?
Y cuando hablamos de este tipo de costo, pues no podemos ir a considerar los trabajadores familiares sin remuneraciones, los empresarios, los cuentapropios, sino debemos concentrarnos sobre los asalariados formales de empresa privada, ¿sí? Y esto sí está creciendo. Y no solamente. La inversión en maquinaria y equipo es muy consistente con esto, ¿sí? Está aumentando fuertemente la inversión, ¿sí? Y esta es un poco la duda que le queda a uno y que de pronto la puede resolver por el lado de la demanda, ¿sí? Entonces, sabemos que los ingresos de la familia se han aumentado porque el salario mínimo sí es un elemento de costo, pero también es un ingreso para las familias. Sabemos que en el sector cafetero, pues los precios del café han aumentado y este boom de las remesas que van a los hogares de las personas, ¿sí? Y entonces puede que sea un aumento de la demanda que hace que las empresas sí efectivamente produzcan más y el efecto demanda sea mayor que el efecto costo. Ahora, el tema es hasta cuándo puede sostenerse esta cosa, ¿sí? Porque además no tanto desde ahora, pero en los próximos meses se van a desplegar todos los efectos de la reforma laboral que van a subir ulteriormente los costos, ¿sí? Y como para cerrar un poco la idea, es el aumento de los trabajadores por cuenta propia, ¿sí? Esto puede tener la misma causa, o mejor dicho, puede tener dos causas. Uno, que aumentan los trabajadores por cuenta propia precisamente para proporcionar los bienes y servicios que las familias están pidiendo. Sabemos de aumentos en hogares de ingreso no alto, ¿sí? De manera que los trabajadores por cuenta propia informal podrían ser los que proporcionan parte de la demanda de estos hogares. Y por el otro lado, dado que hay también un crecimiento de los cuenta propia, pero formales, ¿sí? Crecen más los formales que los informales en el tiempo, y es un poco lo que se ve en el sector público, ¿sí? Fíjese que los datos del DANE nos dicen que los funcionarios públicos, los asalariados, están disminuyendo más o menos son sobre base anual, ¿sí? Un 25.000, 30.000 ocupados. Pero sabemos que por el otro lado se están enganchando más personas por prestación de servicios, ¿sí? Entonces, parte de este aumento de los trabajadores por cuenta propia, entonces puede ser por un lado por el efecto de demanda de los hogares y por el otro por esta sustitución de contratación en el sector público, ¿sí? Lo que parece es que este aumento de los hogares, pero esto en los últimos meses, ¿sí? Como para dar alguna interpretación a las cifras, ¿sí? Esto por un lado ha hecho que salieron más hombres a atender los requerimientos de demanda, mientras el efecto ingreso provocado por los aumentos de salario mínimo, del ingreso cafetero, por remesa, pues han hecho que las mujeres participaran menos, ¿sí? Y de hecho, por ejemplo, hay una caída de los trabajadores familiares sin remuneración, por ejemplo, ¿sí? No, pues yo creo que este es muy buen diagnóstico, Stefano, de justamente esta pregunta de descifrar el mercado laboral. Voy a intentar resumir un poco toda esa buena información que tú nos diste, que es, en primer lugar, la hipótesis. Es un fenómeno que no logramos entender, ¿no? Más por la variabilidad mes a mes de las cifras, pero hay una hipótesis inicial que puede ser la tasa global de participación, que fue la primera que mencionaste. Después nos hablas también del trabajador formal. Ya de pronto yo comparto esa primera hipótesis, que nos saltamos al agua desde Corfi, más que per se por buscar causalidades. Yo creo que es para despertar justamente esta discusión y poder que más personas aporten a la discusión y brinden diferentes hipótesis y por supuesto pruebas de estos temas. Otro lado, el lado de la demanda, bien lo dices tú, puede ser este boom que estamos viendo
en el tema cafetero, remesas, etcétera. Pero surge otra que también está presente en el debate, que es el famoso empleo militante, ¿no? El gobierno que tanto está realmente o no aportando a este buen desempeño del mercado laboral, que no necesariamente se ve reflejado en las cifras de ocupación sectoriales, como bien indicas. Solo creo que esto de por sí plasma muy bien la dificultad por entender las cifras y más bien las diferentes posibilidades que creo que los analistas estamos teniendo en la cabeza en esta coyuntura. Nosotros de pronto, y nuevamente nos saltamos al agua desde Corfi, y para también compartir a la audiencia un poco la hipótesis inicial que yo la veía, y creo que Estefano justamente me replicó, y ahorita lo podemos discutir, en esa vía lo veo un poco contraintuitivo, porque yo creo que nosotros vimos este buen desempeño del mercado laboral, decimos acá está pasando algo muy raro, no lo estamos viendo actividad económica porque tampoco vemos que la actividad económica se esté despertando. Lo que nosotros vemos como otro candidato natural puede ser justamente la última reforma que se hizo, que fue la reforma de la ley 2101 del 2021, que es básicamente reducir las horas de 48 a 42 horas del 2022 al 2026. Es una reducción de la jornada laboral semanal en 4 años. Y a mí me ha sorprendido, yo debo decir que sí, digamos que pensamos y discutimos mucho de publicar o no este reporte, pues realmente es que los resultados me sorprendieron mucho. Uno ve que, aunque pareciera contraintuitivo, uno ve que las horas laborales, pues en efecto se han reducido en cerca de 3,5%. En promedio, la economía colombiana a la semana se ha reducido la hora de 43 horas a 41 horas, pero uno ve que el total de la ocupación y el total de las horas de la economía aumentó. De hecho, las horas aumentaron un 4% y la ocupación empezó a aumentar o bien en ritmos de incremento del 8%, un incremento de la ocupación en 8%. Entonces acá nos surgió una hipótesis inicial para que la discutamos, que es adicional a estas, que bien comentó Estefano anteriormente, que es posible que lo que esté pasando es que las empresas formales, ante esta regulación que tiene que cumplir, más porque la vemos muy marcada en las empresas formales, en vez de escoger el camino de poderle pagar a los empleados horas extra, que les saldría un poco más costoso, en los empleos o en las industrias o los sectores que son intensivos en mano de obras, han decidido contratar más personas. Es decir, esto nuevamente no busca hacer un estudio de causalidad, es al menos una primera hipótesis que estamos probando, pero quería indicar que las empresas hoy en día están contratando más personas bajo estas nuevas restricciones legales y lo estamos viendo muy marcado en los trabajadores formales. De hecho, pues uno estaría diciendo de cierta manera que si bien la productividad por hora no ha caído, la productividad por trabajador sí estaría cayendo a un estimado cerca de nuestro del 3%. Creo que esto suena un poco técnico, denso, pero para resumir un poco la historia es la posibilidad de que ante esta regulación, básicamente la producción se ha mantenido constante, pero las empresas formales han decidido contratar más personas porque de cierta manera no estamos seguros de eso, pero puede ser para ellos más costo eficiente de pronto tener más personas que contratar o pagar horas extras de las personas que están contratadas. Nuevamente, yo creo que esto es una hipótesis inicial, como bien comenta Estefano, hay muchas dudas de los datos, pero sí me gustaría al menos que tú nos contaras qué opinas de esta hipótesis de menos horas, más empleo. ¿La ves factible? ¿No factible? Habrá mucho que ver, pero ¿cómo viste esa primera hipótesis que debo confesar y comparto esa presión? Intuitivamente me parece contraintuitivo, pero al menos los resultados que uno empieza a encontrar son interesantes. Bueno, partimos de la experiencia internacional, ¿sí? Lo que yo creo que se ha llegado a la conclusión de que si bajamos las horas de trabajo, lo hacemos para dar más trabajo, ¿sí? Y esto es un argumento que se ha utilizado mucho en Europa, ¿sí? Sobre todo para dar más espacio a los jóvenes, etc. Lo que generalmente se ha encontrado es que no es así, que no hay ningún efecto empleo. Los trabajos empíricos que yo conozco encuentran en realidad que si uno baja el horario de trabajo tiene efectos muy marginales sobre el empleo y por lo general negativos. De manera que decimos así, esto es
lo que me dice como la comprobación empírica internacional, ¿sí? Y de hecho yo creo que por lo menos entre los que trabajan el tema, puede que entre los políticos sí se diga, ¿no? Reducimos el horario y entonces aumentamos el empleo, pero entre los que trabajan el tema de forma técnica y empírica, esto definitivamente no da. Esta es la primera observación que te haría. Segunda observación que te haría es que yo desagregaría más la información, ¿sí? Porque hay un montón de gente que trabaja menos, bueno, de las 48 horas iniciales, para los cuales aplica esto, ¿sí? Primero hay gente para el cual no aplica, que son, decimos, todos los informales y los formales que tienen una actividad propia, ¿sí? Entonces, esto sí hay que descremarlo, ¿sí? Y los otros son que uno debería mirar si hubo un efecto sobre los asalariados, además de la empresa privada, porque en el sector público ya se trabaja menos ¿sí? Que tienen un rango de horas muy cercano, ¿sí? Nosotros hicimos esto y efectivamente encontramos que sí bajaron las horas trabajadas, ¿sí? Como debería esperarse, ¿sí? Lo que yo me acuerdo es que no fue una baja tan grande, es decir, pero en términos porcentuales no me acuerdo, ¿sí? Pero sí efectivamente se dio. No sé si esto refleja también una tendencia en el tiempo, ¿sí? Que entonces se van mezclando dos cosas, ¿sí? Que en el tiempo trabajamos menos y además se le ha pegado también esta reducción legal de las horas de trabajo, ¿sí? Pero sí, yo creo que es indispensable, uno, fijarse en los asalariados de empresas privadas y que tienen un rango de horas muy similar a las 48 horas iniciales, ¿sí? Nosotros lo hemos hecho y efectivamente encontramos que hay una caída, ¿sí? Pero tampoco es una caída como Sustancial. significativa. Y me parece, si me acuerdo bien, que en todo caso se mantienen las horas por encima del límite legal, ¿sí? Porque la pregunta que hace el DAN es cuántas horas normalmente uno trabaja, ¿sí? De manera que no tengo elementos empíricos para decirte que definitivamente fue la disminución del horario de trabajo el que hizo que los empresarios contrataran más personas, ¿sí? Yo creo que se necesita más información, más información detallada para poder llegar a esta conclusión. Total. No, y creo que en eso, Estefano, mejor dicho, y también con la audiencia completa transparencia en que por eso mismo tuvimos muchas dudas de publicar este reporte, pero yo también hago la advertencia que más que verlo como una buena noticia, a nosotros también nos parece que el resultado no es el deseable, digamos, de llegarse a confirmar que eso requiere un trabajo académico y mucho más riguroso en términos de evaluación de impacto, de causalidad y demás, de poderse confirmar algo de esta hipótesis. Lo cierto es que tampoco no lo vemos como una buena noticia en el país, porque lo que estaría mostrando, si este fuese una de las posibilidades, es que realmente está aumentando el empleo con una misma producción. Entonces, uno no busca, digamos, el empleo deseable, sin lugar a dudas, es el empleo que se genera por producción, como tú bien decías, porque la gente lo demanda, porque la industria lo está creciendo, pero un empleo que se genere básicamente por una norma y que al final lo que está haciendo es la misma producción, dividirlo por más personas, pues no se ve aparentemente ni sostenible en el largo plazo, ni deseable. Y esto, por supuesto, unas discusiones con una reforma laboral en el medio, con unos anuncios de un posible incremento de salario mínimo de 2 dígitos que le genera, por supuesto, más costos al sector privado. Entonces yo sí creo que también, pues sí quería advertir que completamente de acuerdo que esto le faltan muchos ejercicios empíricos para poderlo confirmar, más que nosotros creíamos era como una invitación a pensar y a descifrar el mercado laboral, pero no estamos muy seguros y más bien el mensaje que sí dejamos muy claro es que no lo veríamos en ese caso como una buena noticia, sino por el contrario, como una mala noticia de una pérdida de productividad laboral ocasionado posiblemente por una regulación e incluso por temas estructurales. Yo he tenido la discusión con el equipo de que incluso después de la pandemia, pues las personas en la medida que teletrabajan más, puede ser natural también que reduzcan sus horas de trabajo y un efecto también de la pandemia. Pero yo sí no lo veo tampoco como una buena noticia
y el contrario sería como una creación de empleo de cierta manera improductivo. Pero bueno, ya saliendo de esto, Pero además, tú escribiste una columna acerca, tal cual. pues, de la cifra de actividad económica, ¿sí? Y yo creo que tú planteaste unas dudas muy justificadas, ¿sí? Que nos debe también poner a reflexionar. Aunque uno puede decir que si uno mira atrás, no hay una gran correspondencia entre cambios en el PIB y cambios en la ocupación, ¿sí? Pero sí es lo que uno debería esperarse, ¿sí? Y quiero decir, si nos sorprenden la cifra por el lado de la fuerza de trabajo, pues yo creo que tú planteaste también muy bien sorpresa por el lado de la cifra de producción, ¿sí? Entonces, Y de hecho justamente eso me lleva a la pregunta final, porque acá ya me están presionando por el tiempo, pero sí quería llevar con esa discusión. No podemos desconocer que en el público en este momento hay una discusión sobre las cifras del DANE, ¿no? Y esto nos lleva no solamente en el tema de empleo, sino como bien acabas de mencionar y yo lo he compartido en varias columnas de opinión y en sus informes, la dificultad de medir por diferentes circunstancias, más allá de eso. Pero sí hay en el debate actualmente estas dudas que han sido muy claras de la posición respecto a la medición del DANE. Nosotros desde Corfi realmente hemos sido, y por ende, y por eso justamente fue que pusimos ese tema en el radar, de más allá de uno discrepar de una persona o de una entidad, pues uno tiene que saber entender lo que puede llegar a entender. Y esa era justamente mi invitación en la columna y mi invitación a ese tema, como de no podernos nosotros como técnicos y como economistas y como analistas de la economía colombiana quedarnos de brazos cruzados, pues criticando y que sencillamente no confiamos en una entidad o no confiamos en el DANE, que me parece muy preocupante, debo decirlo, debo advertirlo, y me opongo a esos llamados de desconfiar de las cifras, pero más bien de intentar entender y darle como relevancia a los temas que nosotros podemos entender. No sé, Estefano, ¿tú cómo lo ves? O sea, realmente es que sí, uno queda perplejo y con más preguntas que respuestas ante este tipo de escenarios. Pero ¿cuál es tu lectura hoy en día ante esa crítica que no podemos negar que está en el público frente al DANE? ¿Cuál es la opinión que tú tienes? ¿Qué podemos hacer? Etcétera, etcétera. mire, el DANE es la entidad que mejor proporciona cifra estadística, ¿sí? Sobre esto no hay duda, ¿sí? Ninguna otra fuente estadística se puede comparar con la del DANE, por su calidad, por su tradición, por todo, ¿sí? Pero sí hay resultados que uno le resulta difícil interpretar, ¿sí? Y yo creo que esto es un poco la función de los analistas, ¿sí? Yo quiero hacer un ejemplo que me parece ha tenido un buen desenlace, ¿sí? El año pasado salió un artículo en Portafolio precisamente de dos profesores de la Universidad de Pensilvania diciendo, no, es que la población está disminuyendo ya, no lo que el DANE estaba pensando en los años 2050 y pico, ¿sí? Y esto ha llevado a una revisión por parte del DANE de las cifras de proyecciones de población, ¿sí? Esto, las dos posiciones no se han conciliado, ¿sí? En el sentido de que lo uno decían que ya la población en Colombia estaba disminuyendo, pero sí hubo una corrección por parte del DANE, ¿sí? Esto me parece importante. Una discusión que se dio, sobre todo en estos días, son los resultados del ICE, ¿sí? Pero parece que esto no es culpa del DANE, sino del Ministerio de Hacienda que le está dando información como muy positiva, pongámoslo así, ¿sí? Que después toca corregir. Entonces, cada caso necesita un análisis, ¿sí? Lo importante es que haya apertura por parte del DANE, que esté disponible para mostrar un poco lo que hacen, cómo lo hacen, tratar de justificar los resultados. Por ejemplo, ahora me acuerdo también el año pasado la discusión sobre la cifra de productividad. También se discutió mucho sobre esto, entonces el DANE salió, justificó sí,
sus cálculos, qué es lo que había hecho, que sí, probablemente fue la forma más sofisticada de calcular la productividad, pero el tema a este punto es si esta era la forma de calcular la productividad laboral, ¿sí? Que yo creo es un poco lo que ha quedado en duda. Ha sido una de las formas de la productividad más sofisticada que se ha calculado, ¿sí? Ahora, esta también tiene variaciones en el tiempo espectaculares. Es suficiente un par de meses y hasta cambia el signo del resultado, ¿sí? Esto yo creo que a mi manera de ver, ¿sí? Y yo se lo manifesté al DANE, el problema de la variabilidad de las cifras debe encontrar una justificación. Que esto no quiere decir que el DANE está haciendo las cosas mal, sino que nos deben decir hasta cuánto y hasta dónde podemos utilizar las cifras, ¿sí? O si efectivamente uno puede utilizar la cifra, pero a su propio riesgo, ¿sí? Porque la representatividad no da hasta tanto, pero por lo que ellos publican en los boletines, las cifras son robustas, ¿sí? Entonces, lo importante es que haya un diálogo, pero sí, como tú dijiste, sí, hay varias cosas que no cuadran, y sobre todo a mí francamente, ya lo he dicho varias veces, este tema de la variabilidad me tiene como muy preocupado porque es muy difícil interpretar las cifras del mercado de trabajo en el corto plazo, ¿sí? Y esto da lugar a varias cosas, ¿sí? que dependen de las cifras, ¿sí? Bueno, no, Estefano, pues yo creo que este es un gran cierre a esto. Creo que coincidimos, justamente por eso es el título de estos reportes que estaremos publicando en los próximos días, también invitando a todos nuestros oyentes a que lo lean, por supuesto también a lo referido al profesor Estefano. Pues yo sí creo que son muchas las preguntas que tenemos, sin embargo, ante la imposibilidad de resolverlas todas al tiempo, pues desde Corfy sí tenemos como ese compromiso de al menos plantear cuáles nos parecen desde un escenario muy, y se hago la advertencia porque me parece responsable de parte mía como director de equipo, sin buscar causalidades, sin buscar, por supuesto, una relación de impacto, pero sí advirtiendo algunos, al menos, eventos que nos llaman la atención, a sabiendas de que las cifras realmente, pues hoy en día son muy complejas y difíciles de tener lectura, no solamente del mercado de trabajo, sino también de producción. ¿Verdad, Estefano? Te agradecemos enormemente. Esperamos poderte tener en otros eventos y podcasts futuros. Y por supuesto, a toda la audiencia también, gracias por seguirnos hasta el momento. Y nuevamente muy invitados a revisar este reporte, los que publicaremos en los próximos días y en general, por supuesto, todo el contenido nuestro, que la idea y siempre nuestro objetivo es justamente dar análisis rigurosos y con cifras y técnicos de justamente entender no solamente qué pasa en el mercado laboral, sino en el contexto externo, contexto nacional, y pues es nuestro deber como analistas económicos proporcionar nuestra mejor información y análisis posible para poder entender algo de esto que nos está pasando en la actualidad. Nuevamente, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, César.